Queridos hermanos, amigos, qué gusto estar una vez más con ustedes. Es una bendición poder compartir este tiempo de estudio bíblico y quiero invitarte a que oremos y que cantemos un canto que habla de humillarnos delante de Dios, de reconocer nuestra enorme necesidad de Dios todos los días. Vamos a orar. Señor, tú eres el Todopoderoso, nosotros somos tus hijos por gracia y por tu infinito amor sobre nuestras vidas. Señor, te entregamos nuestro corazón, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo controle nuestras vidas y llene nuestras vidas a cada momento, en el nombre de Jesús. Quiero humillarme a ti, Señor, reconocer que necesito más de tu perdón, que muchas veces he obrado según mi parecer, pensando que te sirvo a ti y te dejo fuera. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo tome el control. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración. Quiero entregarte el corazón, morir a mis deseos, mis caminos, mi emoción, para que solo tú gobiernes todo lo que soy y tu Espíritu Santo tome el control. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú mereces mi adoración, Jesús. Me humillo a ti, me entrego todo a ti, me rindo a ti, porque solo tú
mereces mi adoración, Jesús. Mi adoración, mi adoración es para ti. Nuestra adoración es solo para ti, Señor Jesucristo. Te amamos. Adoramos con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 2, versículo 29 en adelante. Esta es la segunda entrega, la segunda parte del tema titulado La profecía de los imperios mundiales. La profecía de los imperios mundiales. Voy a hacer un resumen relámpago, un resumen rápido de lo que estuvimos analizando en la clase pasada. Daniel 2, versículo 29 y 30. Daniel dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel le dice a Nabucodonosor que él no ha recibido esta revelación debido a su sabiduría, sino que ha sido debido a la sabiduría de Dios. Que Dios es el que revela lo profundo y lo escondido, que conoce lo que está en tinieblas y que con él mora la luz. Daniel era un hombre humilde, un hombre que amaba al Señor, y de la misma manera debemos ser nosotros. Más adelante en el verso 31 al 35 se revela esta imagen. Lo voy a leer, Daniel 2, 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a poner esta imagen en las pantallas en unos momentos más, de esta figura que representa el sueño de Nabucodonosor. Dice la Biblia que era una gran imagen. Era una imagen con figura humana, hermanos. Y esta figura humana era gigantesca, era en gran manera terrible, temible, espantosa. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, los pies eran de hierro con barro cocido. Ahí estamos viendo, Daniel le está explicando este sueño a Nabucodonosor. Recuerden que Daniel y sus amigos y todos los astrólogos estaban amenazados de muerte, pero Daniel, al explicar este sueño, fue librado por Dios. Y en la siguiente imagen vamos a ver la estatua esta gigantesca que está viendo Nabucodonosor en su sueño. Imaginen que Nabucodonosor se encuentra o es del tamaño de los pies, o quizá más pequeño que los pies. Y Nabucodonosor se ve como un ser insignificante, pequeño, sin ninguna importancia ante la majestad de esta terrible y espantosa imagen. También en la clase pasada estuvimos explicando el significado de esta imagen, de esta figura, de esta estatua, y dijimos que la cabeza representa el primer imperio mundial que gobernó en el pasado, el imperio babilónico. El imperio babilónico está representado por Nabucodonosor y por esa cabeza de oro. Este imperio gobernó del año 1792 hasta el año 539 antes de Cristo. Daniel 2,
36 al 38. Dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que esta cabeza de oro representa al imperio desde donde Daniel está escribiendo, hermanos. Recuerden, Daniel está en el año 602 antes de Cristo, justo cuando Nabucodonosor ha ascendido al trono. Y también vamos a poner un mapa del imperio babilónico para repasar lo que vimos la clase pasada brevemente. El imperio babilónico conquistó todo el territorio de lo que es la actual Irán, Irak, parte del territorio de Arabia Saudita, del Líbano, desde luego de Israel. Ahí está el mapa del territorio babilónico de la antigüedad. Ahora, el segundo imperio aparece en Daniel 2:39. Este segundo imperio que conquistó a los babilónicos son los medos y los persas, que están representados por el pecho de oro. El imperio medo-persa gobernó del año 539 al año 330 antes de Cristo. Daniel 2:39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Los medos y los persas conquistan a los babilónicos, y durante el reinado de Ciro II el persa extienden su poderío y extienden también su territorio. Alguien dijo que los medos y los persas están representados por la parte del corazón, por la parte intermedia del cuerpo, el tronco, el pecho y los brazos, y que así como en el corazón encontramos la compasión, la misericordia, bueno, Ciro II el persa fue un rey, aunque pagano, fue un rey de corazón noble, de corazón compasivo con Israel. Vamos a ver un territorio de los medos y los persas y vean cómo se extendieron estos medos y persas por el territorio de Asiria, de Media, de Persia, se extendieron hacia la parte noroeste de la India, siguieron desde luego con la conquista de Israel, del Líbano, de todo el norte de Egipto, y se extendieron hacia la península griega, conquistando también Turquía, así que se fueron extendiendo cada vez más, aunque la calidad del metal es menor, y esto representa que la calidad moral y espiritual de los imperios ha ido en decadencia desde Babilonia hasta los imperios que vamos a ver a continuación, los cuales están ya en una decadencia tremenda. El tercer imperio es el imperio de los griegos, representado por el vientre de bronce, Daniel 2:39, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este tercer imperio está representando a Alejandro el Magno, quien conquistó una enorme cantidad de territorio, murió a los 33 años, y este imperio perduró desde el año 330 antes de Cristo, la caída del imperio medo-persa, hasta el año 168 antes de Cristo. Vamos a ver un mapa del imperio griego, y quiero que noten cómo el territorio se va extendiendo hacia la India prácticamente, hacia casi la China, todo lo que es el actual Irán, Irak, Siria, Israel, Turquía, el noreste de Egipto fue conquistado también por los griegos, y desde luego, bueno, pues su capital, ¿verdad?, que estaba ahí en Atenas, en la península griega, al lado del Mar Negro y al norte del Mar Mediterráneo. Todo eso fue el imperio griego. Y esto es maravilloso, decíamos en la clase pasada. ¿Cómo es posible que Daniel desde el año 600 está viendo hacia el futuro? Está recibiendo esta revelación de parte de Dios, lo que va a ocurrir en los 600, en los 500, en los 400, en los años 300, 200, 100, antes de Cristo, y después va a ver lo que ocurriría en los siguientes 21 siglos de historia hasta la fecha, y aún más allá de estos 21 siglos de historia. Esto es simplemente extraordinario. El que ya decida rechazar al Dios de la Biblia y no cree en las profecías bíblicas ya es un problema mental. A esa persona ya le falta de plano, ¿verdad?, un tornillo en la cabeza, porque hay evidencias muchísimas para conocer que el Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero. Vámonos al cuarto imperio, Daniel 2:40, el cuarto reino será fuerte como el hierro,
y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto imperio es el imperio de Roma. Roma gobernó del año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, a través de sus gobernadores, a través de sus emperadores, que por cierto se consideraban dioses. Sus principales dioses eran Júpiter, Diana, Minerva, Juno, pero también ellos mismos se consideraban dioses. Este imperio conquistó prácticamente todo lo que es Europa. Actualmente desmenuzó, como indica el libro de Daniel, todos los pueblos y las poblaciones fueron tomadas por el Imperio Romano. Vamos a ver un mapa del Imperio Romano. Miren todo lo que ellos conquistaron, muchísimo más que lo que tenían los babilonios, los medopersas y los griegos. Ellos conquistaron toda la tierra de Medio Oriente, Turquía, Israel, Líbano, toda la parte norte, no solo de Egipto, sino también de África. Todo el continente africano, la parte norte, vaya, es lo que ellos conquistaron, Mauritania y Egipto. También, además de Turquía, conquistaron la parte de la península griega, Alemania, Francia, Italia, Suiza, España, Portugal y lo que es actualmente el Reino Unido. Impresionante, impresionante lo que hizo el Imperio Romano. Este Imperio Romano, repito, gobernó del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. ¿Y qué pasó con ellos? Vinieron las tribus de los bárbaros, de los francos, de los italos, de los hispanos, de los anglos, y comenzaron a saquear el Imperio Romano. Se debilitó su ejército y Europa quedó dividida por clanes, por grupos bárbaros. Más adelante se irían formando los países, entrarían en la etapa del oscurantismo desde el siglo V hasta el siglo XIII, XIV, quizá, cuando ya se empezaron a consolidar un poco más los reinos y las naciones como las conocemos actualmente en Europa. Hasta aquí llegamos la clase pasada. Ahora vamos a analizar qué es lo que sigue de la estatua de Nabucodonosor. Vamos a analizar el quinto imperio. El quinto imperio corresponde al futuro reino del anticristo. El futuro reino del anticristo. Este quinto imperio se está preparando, hermanos, se está cocinando. Todavía no aparece, pero ya hay evidencias de que está muy cerca de aparecer y gobernar. Vamos a leer Daniel 2, versículo 41 al 43. Dice así: lo que viste de los pies y los dedos de la imagen, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Los pies de la estatua de Nabucodonosor eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto representa proféticamente a un imperio nuevo que debe surgir, hermanos, en Europa y en Medio Oriente, como si fuera el antiguo imperio romano revivido. Va a resurgir el antiguo imperio romano próximamente, quizá en los siguientes meses o pocos años. Este imperio todavía no se ha manifestado en su totalidad, aunque ya vemos ciertas alianzas en Europa, y será la continuación del cuarto imperio romano. Estará integrado por naciones actuales de Europa y de Medio Oriente. ¿Por qué razón digo que de Europa y de Medio Oriente? Porque si vemos una vez más la imagen de Nabucodonosor, te vas a dar cuenta que la imagen se divide en dos piernas en el cuarto imperio, que es el imperio romano. Una de las piernas representa al imperio romano oriental, con capital en Constantinopla. Y la otra pierna representa
al Imperio Romano Occidental, con capital en Alejandría, y más adelante trasladaría su capital a la ciudad de Roma. Entonces, de las piernas, desde luego llegamos hasta los pies, que están construidos de hierro y de barro cocido. Y los pies, hermanos, tienen 10 dedos. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué representan estos 10 dedos? Representan 10 naciones de Europa o 10 alianzas de naciones de Europa y de Medio Oriente. Algunas de estas naciones serán fuertes y otras serán débiles. Daniel las ve como un reino dividido. En ese reino habrá algo de la fuerza del hierro que provenía de las piernas, pero también estará constituido de barro cocido, y esa será la parte frágil. Entonces Daniel nos está hablando de que en el futuro surgirá esta alianza de pueblos en Europa y Medio Oriente. Serán reinos o grupos de países o grupos independientes. Cada uno tendrá su propio rey, como estamos viendo actualmente. Inglaterra tiene su primer ministro, España tiene su primer ministro, igual que Portugal, en Alemania también vemos al presidente, en fin. Entonces cada país será independiente, tendrán su propio rey, tal como lo vemos actualmente. Sin embargo, aunque conservarán su independencia, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Alianzas humanas proviene de la palabra aramea arav, arav con B grande, y significa mezclarse con otros o unirse con otros. Algunos teólogos han traducido esta expresión alianzas humanas del verso 43, arav en el arameo, lo han traducido como matrimonios. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente traduce Daniel 2:43 de la siguiente manera: esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. O sea, estarán unidos, estamos unidos, pero no somos los mismos. Y esto es lo que ha pasado en Europa a lo largo de los siglos, como por ejemplo cuando gobernaba el emperador Carlos V en España, ¿verdad? Pero también tenía un reino en Alemania, porque se había unido en matrimonio con una española. Entonces se unieron esos reinos, en un matrimonio se unieron estos dos reinos, aunque no eran los mismos. Unos eran alemanes, otros eran españoles. De la misma manera ya toda Europa, hermanos, toda Europa se encuentra mezclada. Es un revoltijo ahí de culturas. Se casa una italiana con un alemán, se casa un español con un francés, con una francesa, etc. Entonces estas alianzas humanas podríamos pensar que son matrimonios, aunque las naciones serán independientes. Esto nos revela que las 10 naciones que están representadas por los pies serán el producto de una mezcla entre sus habitantes a lo largo de los siglos. Sus habitantes a lo largo de los siglos integrarán estas alianzas humanas. Y este imperio final que estamos esperando en los siguientes meses, aunque unido, tendrá diferencias raciales, diferencias políticas, diferencias económicas, las cuales le llevarán a una crisis que terminará en una guerra civil y que provocará que las confederaciones del norte, de Gog y Magog, de Rusia, del sur, de algunos países de África, y del este, de los chinos y otros países de Oriente, se reunirán para pelear con esta confederación europea y de Medio Oriente, tal vez 5 países europeos y 5 de Medio Oriente, o 5 conjuntos de países mezclados para que sumen 10 de Europa y de Medio Oriente, y entonces habrá tal descontento con ellos que se reunirán para pelear con ellos y derrocarlos en una batalla que se menciona en la Biblia y que es la batalla de Armagedón. De manera que esta imagen de Nabucodonosor está representando a un quinto imperio, el imperio romano revivido, que será dirigido por un personaje oscuro, tenebroso, terrible, espantoso, que la Biblia llama el anticristo o la bestia en el libro del Apocalipsis. Ya estamos viendo esto, hermanos. Esto es más cercano de lo que nos imaginamos.
Europa está en una convulsión tremenda. Actualmente Rusia, el presidente Putin acaba de invadir Ucrania porque considera que Ucrania es un territorio que le pertenece a Rusia y no va a permitir que Ucrania venga a formar parte de la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, integrada por países de Europa occidentales, Estados Unidos y otros países. Rusia no va a permitir esto. Rusia se considera punto y aparte de otra situación política, económica y social en Europa. Rusia en la Biblia es el reino del norte, Gog y Magog en la batalla de Armagedón. Cuando explote un conflicto, esté a punto de explotar un conflicto mundial, surgirá un líder, hermanos. Posiblemente de la OTAN o de algún país de Medio Oriente o de Europa o del antiguo imperio romano revivido, y este líder levantará una bandera blanca, la bandera de una falsa paz. Este líder corresponde al primer jinete del libro del Apocalipsis. Si ustedes me acompañan en Apocalipsis capítulo 6, el primer jinete de Apocalipsis o el primer sello del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Noten cómo este personaje, este jinete del caballo blanco, tiene un arco, pero no tiene flechas. Viene en un caballo blanco que aquí está representando la paz. Le fue dada una corona, es decir, va a ser un dirigente reconocido a nivel mundial por algunos años. Y salió venciendo políticamente, económicamente, con sus promesas. El anticristo va a ser un gran político, un gran estratega militar y sobre todo un gran engañador. Engañará a las naciones y él mismo se entronará como Dios aproximadamente a la mitad del tiempo de la tribulación, a los 3 años y medio que haya empezado la tribulación. Este rey que estoy mencionando de Apocalipsis 6, 1 y 2 corresponde al rey que gobernará sobre los 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor, sobre estas 10 naciones, esta alianza de naciones que acabo de explicar hace unos minutos. Una descripción más detallada del anticristo y de su confederación de 10 países o 10 reinos que lo apoyarán, se encuentra en Daniel capítulo 11. Vámonos a Daniel 11, versículo 36 al 45. Daniel 11, del 36 al 45. Dice así el profeta Daniel. Y el rey hará su voluntad. Se está refiriendo aquí al anticristo. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas, es decir, contra el Señor. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, lo derrotará al anticristo en la batalla de Armagedón. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Posiblemente esté hablando aquí del Dios de Israel, es decir, no le interesará el Dios de Israel. Ni del amor de las mujeres. Esto nos revela que el anticristo podría ser homosexual o bien podría ser un engendro de Satanás en el vientre de alguna mujer humana, pervirtiendo su genética, imitando el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, pero produciendo un monstruo híbrido. Por eso no hará caso del amor de las mujeres. La vida sexual no le interesará. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él querrá todos los reflectores hacia su persona, porque Él se presentará ante el mundo como Dios y hará milagros y señales. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Esto significa a Satanás. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Lo que más le va a interesar al anticristo son las riquezas, el poder y los placeres. Todo lo que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo en la tentación del desierto en Mateo 4. Versículo 39. Con un Dios ajeno
se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. El Dios de las fortalezas o de las riquezas estará de su lado, de las riquezas falsas, malavidas, es decir, Satanás. Y él colmará de honores a aquellos que lo apoyen, a los que le reconozcan, y comenzará a repartir Europa y Medio Oriente por precio. Comenzará a vender los territorios y las tierras de los países que gobierna. Verso 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, una confederación que venga del sur de África. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. El rey del norte se refiere a Rusia y sus aliados. Verso 41. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. En otras palabras, el conflicto al final de la tribulación de 7 años se llevará a cabo en la ciudad de Jerusalén, en el territorio de Israel. Esa es la tierra gloriosa. Allí será la batalla de Armagedón, en un valle que se llama Valle de Meguido. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Él hará alianza al final con Egipto, con Libia y con Etiopía. Verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Vendrán los chinos, la confederación de oriente, y los rusos y sus aliados, la confederación del norte, y esto lo atemorizará cuando esté en Israel. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí en Daniel 11 se nos describe claramente, quién será el anticristo, qué características tendrá el anticristo. Un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre orgulloso, un hombre que se cree Dios, un hombre totalmente arrogante. Muy bien, actualmente la Unión Europea, hermanos, cuenta con 27 países después de la salida de la Gran Bretaña hace unos pocos años. Entonces, si consideramos que estas alianzas son países, tendrían que salirse bastantes países para que quedaran solamente 10. Pero estas alianzas pueden llevarse a cabo de otra forma, a través de acuerdos o de tratados entre 10 países en Europa y Medio Oriente. Y cuando esto ocurra, hermanos, estaremos ya al borde de saber que el anticristo está a punto de manifestarse. De hecho, creemos que el anticristo ya ha nacido. El hierro, ya lo vimos en las clases pasadas, representaba a Roma, pero el hierro con el barro cocido representan a las naciones bajo la influencia de Roma, unas fuertes y otras débiles. Esta interpretación es interesante porque el imperio de Roma revivido, algunos teólogos no lo entienden como confinado a una zona geográfica específica, sino que lo entienden como una extensión ideológica o espiritual. O sea, los límites del imperio romano revivido serán los límites hasta donde llegue su ideología, sus leyes, su forma de pensar occidental, y aquellos países también donde haya llegado la religión cristiana apóstata de la cultura occidental. El imperio romano revivido incluirá, de acuerdo a esta perspectiva, a todos los países donde haya llegado el falso cristianismo perverso y putrefacto de Roma. Y el primer país que cumple a cabalidad esta característica es sin duda los Estados Unidos de América y todos los países de Latinoamérica que practican un falso cristianismo, un cristianismo torcido, podrido, un cristianismo apóstata. ¿Sí? Entonces esta es otra interpretación posible que incluye también a los países de América junto con los países europeos y de Medio Oriente. Entonces el caso es que cuando veamos una alianza de 10 países o de 10 alianzas de países unidos en Occidente, en Europa, Medio Oriente y posiblemente a la luz de esta interpretación países también de América o Latinoamérica,
Entonces estamos seguros que el anticristo está a punto de aparecer. Este perverso sistema religioso, político, apóstata, tiene ya gran influencia en el mundo actual y se describe con lujo de detalles en Apocalipsis capítulo 17. Quiero compartir este pasaje con ustedes que habla acerca de la condenación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? La gran ramera aquí representa el sistema político, religioso, apóstata que ya está gobernando actualmente y que gobernará durante el imperio del anticristo. Apocalipsis 17 dice el apóstol Juan: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas aquí representan países o naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, este sistema perverso ha desviado, ha condenado a muchas naciones, a muchos países, quienes se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí está hablando de una fornicación espiritual, de algo que está torcido moral y espiritualmente. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y que tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la estatua de Daniel, a la confederación de 10 países que se unirá del antiguo imperio romano revivido. Y las 7 cabezas del versículo 3 representan a los 7 imperios malvados, perversos, bajo la autoridad y el dominio de Satanás, que han gobernado el mundo entero. Estos 7 imperios son Egipto, Asiria, y después recordamos el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el 6º, y el 7º es el futuro imperio del anticristo, que está a punto de manifestarse. Versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este sistema perverso y apóstata se viste de oro, de piedras preciosas, de púrpura, y parte de su rito incluye levantar un cáliz o un vaso de oro, como lo hace justamente la religión de Roma, la religión romana. Versículo 5, en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Este sistema perverso de religión apóstata ha secuestrado al verdadero cristianismo en muchos sentidos y ha asesinado a muchos cristianos a lo largo de la historia. En los últimos tiempos también habrán muchos mártires, hermanos de nosotros, que morirán martirizados. Verso 7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, además de representar los 7 imperios que les expliqué, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La ciudad de Roma está rodeada de 7 montes. Y son 7 reyes, verso 10, como les explicaba. 5 de ellos han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y la Roma antigua ya han caído. Los 7 reyes, 5 de ellos han caído. Sí, es Egipto, es Asiria, es Babilonia, es Medo-Persia y es Grecia, Uno es. ¿Cuál imperio gobernaba en los tiempos de Juan? El imperio romano. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro que no ha venido? El futuro imperio del anticristo. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que, amados hermanos,
Estamos muy cerca de la aparición del anticristo. Este sistema de la gran ramera ya existe actualmente. Ya se están haciendo confederaciones de países, alianzas humanas en Europa, en Medio Oriente, posiblemente también en América. Todos los gobernantes del mundo están absortos en devoción al imperio del Cristo falso de Satanás. Todo mundo, o casi todo mundo, está absorto en la falsa religión, la religión apóstata, un falso cristianismo, un cristianismo torcido. Y todo mundo está contemplando a la Gran Ramera, que es una organización religiosa que se presenta aquí como una prostituta que pertenece a la realeza, la nobleza y la riqueza. Impresionante, impresionante. De manera que este futuro imperio del anticristo está a punto de surgir. Vamos a leer, por favor, a partir del versículo 11, Apocalipsis 17:11, para terminar nuestra clase. Dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos son los 10 países o las 10 confederaciones que estamos explicando. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 14, escucha: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Aquí se profetiza que al final de la tribulación habrá una guerra en Armagedón en Israel, donde el Cordero vencerá al anticristo y a los países que lo siguieron. Versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La ramera está gobernando sobre toda Europa, hermanos, sobre todo Occidente y sobre parte de los países orientales también. Versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Se van a dividir, se van a rebelar contra el sistema. Verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Es muy sencillo. Ya estamos en los últimos tiempos. El anticristo está a punto de surgir. Este quinto imperio se va a levantar muy pronto. Ya las cosas se están acomodando en el mundo geopolítico para que este quinto imperio se levante en cualquier momento. Y tú y yo tenemos que estar firmes, velando y orando en la palabra de Dios, adorando al Señor. Recuerda que nuestra labor principal como reyes y sacerdotes es adorar al Rey, servir al Rey. ¿Estás tú adorando al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Tu vida está firme en la palabra de Dios? ¿Conoces el tiempo en el que te encuentras? ¿Sabes que muy próximamente va a surgir el anticristo? Y que si tú no estás firme en la palabra de Dios, si tú no has nacido de nuevo, tú te vas a quedar aquí a los 7 años de tribulación. Entonces debemos consagrarnos. Ese es el mensaje que nos deja Daniel en esta noche. La próxima clase estaremos analizando el sexto imperio, el futuro reino milenial del Señor Jesucristo, y terminaremos, si Dios lo permite, con el capítulo 2. Oremos. Señor, gracias. Gracias te damos por este estudio del libro de Daniel. Qué precioso es estudiar tu palabra. Te amamos, Señor. Te damos gloria porque tú has revelado el futuro a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene de tu presencia, Señor, para permanecer firmes en la verdad. Que nada nos mueva de la verdad, Señor. Que estemos firmes en nuestra vocación y nuestra elección, Señor, sabiendo que el tiempo está cerca. Bendice a todos aquellos que aman tu palabra, que aman la profecía, que siguen estos estudios bíblicos. Bendice sus casas, sus familias, Señor. Llénalos de sabiduría para vivir el día a día, dándote la gloria a ti. En el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. No se pierdan el próximo estudio. Nos vemos aquí la próxima semana, donde estaremos estudiando el futuro reino milenial del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación